2, Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 9 al 10. Leemos el pasaje y luego oramos. Dice así: Mas vosotros sois, y está hablando de ustedes, está hablando de nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. No hay lugar más alto, no hay lugar más importante que estar delante de ti. Ese es el lugar, Señor, donde somos quebrantados. Es el lugar, Señor, donde nuestras interrogantes, Señor, tienen respuestas. Es el lugar donde somos sanados. Es el lugar donde recibimos dirección. Es el lugar, Dios mío, donde escuchamos el susurro de tu voz en nuestros corazones. Ese es el lugar que hemos escogido hoy, Señor. Y en estos momentos queremos escuchar tu voz. En estos momentos queremos, Padre Santo, esa dirección, esa palabra tuya, Señor, que nos alumbra el camino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Perdónenme que vuelva a leer el pasaje. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué bueno es el Señor. Antes de leerlo le dije, está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de la iglesia. Y nos dice que nosotros somos un linaje escogido, una línea especial de generación escogida. Dice que nosotros somos un sacerdocio real, real sacerdocio. En otras palabras, nos llama sacerdotes, pero no simples sacerdotes, sino unos que pertenecen a la realeza. Real sacerdocio. Dice que somos una nación, pero no cualquier nación. Dice que somos una nación santa. Y cuando hablamos de algo santo, estamos hablando de algo que es para el uso exclusivo de Dios, separado para Dios. Dice que hemos sido un pueblo adquirido, comprado. Nosotros tenemos un dueño, se llama Dios. Y dice que todo eso es para que nosotros podamos predicar la palabra, para que nosotros prediquemos el evangelio, para que nosotros prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nosotros antes de hacer todo esto estábamos en tinieblas. Y una vez vinimos a los pies de Jesús, entonces y solo entonces estamos en un lugar privilegiado. Y digo todo esto y escogí ese pasaje bíblico porque quiero resaltar lo importante de la institución. Me retracto de lo que dije. No quiero decir institución. Lo importante del cuerpo al cual usted pertenece. Porque instituciones hay muchas por ahí.
Hermano, es necesario que nosotros podamos internalizar que usted primero no es cualquier cosa. Y segundo, usted pertenece a un cuerpo privilegiado. Privilegiado. Usted y yo somos los más grandes que hay en este planeta, después del Señor. La iglesia de Cristo costó precio de sangre. La Biblia dice que esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. La Biblia le llama a esto un misterio, y cuando la Biblia llama a esto misterio, es un misterio que se reveló, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y al Señor le costó su vida para que tú y yo pudiéramos pertenecer a esto que es su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia no es una institución más. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un organismo que funciona como lo que es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios trabajaba con el ser humano a través del pueblo de Israel, a través de una nación. Y Dios traía revelación al pueblo y el pueblo era quien bendecía. La gente se acercaba al pueblo de Israel para buscar a Dios. Pero hoy en día Dios usa la iglesia, su cuerpo, es el pueblo del Señor. Vosotros que no erais pueblo, ahora habéis sido hechos pueblo. En este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en este tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, si le podemos llamar en esta dispensación, Dios está utilizando la iglesia. Hay un pasaje bíblico que le llama el tiempo de los gentiles. Estoy yendo un poquito más teológico, pero nosotros estamos viviendo el tiempo de los gentiles, donde Dios está hablando al mundo a través de una iglesia que en su mayoría es gentil, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Si no eres israelita, pues eres un gentil. Y Dios ha planeado y ha depositado su presencia, su Espíritu Santo en la iglesia, para que sea la iglesia en este tiempo el que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y todos aquellos que pertenecen a ese organismo o cuerpo llamado iglesia somos privilegiados. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, todo lo que dice ahí, en otros lugares, muchas cosas más. Desde el arranque, ese organismo llamado iglesia, ese cuerpo de Cristo llamado iglesia, ha tenido influencia en cada individuo que se acerca o que es tocado. En el arranque la Biblia dice, en el libro de los Hechos, leíamos los otros días, en Hechos capítulo 2, cómo la iglesia dentro de su funcionamiento afectaba de manera positiva al pueblo. Toda la gente era afectada de una manera positiva y dice que la gente aún tenía temor y que la gente veía con agrado la iglesia. Y dice que hasta los sacerdotes judíos se convertían al evangelio y perseveraban, y que todos los días Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia tuvo una influencia y tiene una influencia en la sociedad. Y yo quiero que usted mantenga claro durante esta predicación que cuando yo diga iglesia es usted. Estoy hablando de usted porque usted es parte de esto. La iglesia tiene una influencia en la sociedad, tiene una influencia en el matrimonio, tiene una influencia en la familia. La iglesia tiene una influencia en la política, aunque el Estado dice que hay separación de iglesia y Estado. La iglesia influye. Es tanto así que un hombre que todos decían que estaba loco, y aún todavía muchos dicen que está loco, Donald Trump, escogió como vicepresidente a un hombre que dicen que es cristiano. Y a veces tú oyes ahora a Donald Trump hablando y parece que es un pastor y parece que está convertido a Cristo y de todo. Pero hay una influencia de una iglesia que está influyendo ahí.
¿Okay? La iglesia tiene una influencia en la educación, en las leyes, en la salud, en la moral, en el pasado, en el presente y en el futuro. La iglesia es un ente bien importante. Es la representación de Dios en esta tierra. Y tú eres parte de eso. Cuando hablo de esto, estoy hablando de ti y de mí. La iglesia es la institución, no es la institución, vuelvo y me retracto. Es el organismo, es el cuerpo más amado, más odiado y más perseguido. En el pasado lo fue Israel, bien odiado, bien perseguido. Hoy en día somos nosotros, los amados, los odiados y los perseguidos. La iglesia muestra a Cristo. Usted muestra a Cristo. La Biblia dice que a través de nosotros la gente puede ver a Dios. Somos cartas abiertas. La gente ve a Dios a través de usted. La gente ve a Dios a través de la iglesia. Lo que la gente sabe de Dios actualmente lo sabe por la iglesia, por cómo la iglesia funciona, las cosas que hace. Cuando la iglesia cae en falsa doctrina, cuando la iglesia cae en error, la imagen de Dios se distorsiona ante el mundo. Y por eso mucha gente no quiere saber de Dios, por los malos testimonios que se han dado en diferentes lugares, por los malos testimonios que muchos miembros de algunas iglesias dan, y la gente tiene ese concepto de quién es Dios a través de cómo yo me comporto, a través de cómo tú te comportas. La iglesia es quien representa a Dios en la tierra, somos sus embajadores. Se nos ha entregado en la mano el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores. Nosotros representamos a Dios en esta tierra. Yo no me imagino el embajador de una nación que representa a esa nación, viajando a un país en representación de ese otro país y llegando allí a hacer un escándalo, a hablar malo, darse una bojachera y hacer un sinnúmero de cosas. Porque entonces está poniendo por el piso la imagen de aquel que lo envió. Le aseguro que su jefe, el presidente, lo va a votar y va a buscar a otro que lo represente a la altura de lo que debe ser. Y sucede, hermano, que Dios nos llamó a nosotros a ser sus embajadores. Y cada vez que tú y yo estamos en algún lugar, nosotros estamos representando a Dios en ese lugar. Y tenemos que estar a la altura de aquel a quien representamos. Hablar a la altura de aquel a quien representamos. Comportarnos a la altura de aquel a quien representamos. Porque se espera de nosotros eso. Es tanto así que el mundo hasta lo sabe. Y a veces cuando un cristiano no se comporta a la altura, el mismo impío le dice, ¿y eso que es cristiano? Porque ellos saben que todo aquel que se llama cristiano tiene que andar como un cristiano. Tiene que andar como Cristo anduvo. Tiene que hablar como Dios anduvo. Si no, se le va a quitar el título de embajador. Cuando Cristo estaba a punto de partir, llamó a los discípulos que representaban la iglesia y le dijo, yo quiero que ustedes vayan y hagan discípulos a todo el mundo, que los discipulen y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato del Señor. La iglesia es el ente, es el organismo, es el cuerpo que discipula a todo aquel que llega a su lugar. La iglesia es el organismo que se supone que cada vez que alguien llegue a la iglesia tiene la responsabilidad de educarlo y enseñarle para que pueda ser a su vez ese nuevo llegado un embajador también. La iglesia discipula a todos aquellos que llegan a él. La Biblia dice que la iglesia es la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Sin nosotros, el mundo está corrompido más de lo que está corrompido actualmente.
hablaba yo, no recuerdo si era con Wilito o con quién, y le comentaba lo caro que era la sal en un momento dado de la historia. Hoy en día el pote de sal se vende, yo no me acuerdo, a 69 chavos, 79 chavos, una cosita así. Yo me acuerdo cuando yo lo vendía en el supermercado, en el Cash and Carry, cuando trabajaba allá, creo que una peseta, 29 chavos, 39 chavos. Oye, hoy está un poco más caro, vale 79 chavos. Y tú te llevas un pote así como de 16 onzas de sal. Pero hubo un momento en la historia que aquella persona que tenía sal, aquella persona que era el productor de sal, era el rico, era el millonario. ¿Por qué? Porque la sal, al no haber electricidad, pues no había nevera, no había freezer, no había nada de esas cosas. Y la sal se utilizaba para conservar la comida. De nada valía matar un animal si no tenía sal porque se te iba a podrir. La sal, el animal se guindaba, y aún hoy en día todavía hay países donde el animal se cuelga y se embarra completo de sal, evita que los animales, los insectos se acerquen, y la sal conserva. Así que la Biblia, cuando se dijo esto, era en ese tiempo donde la sal hacía la función de conservar, de evitar que la cosa se pudriera, se corrompiera. Y dice, ustedes son la sal de esta tierra. En otras palabras, nosotros somos lo que la iglesia conserva, evita que este mundo se pudra o se pudra más de lo que está. Tú quitas la iglesia de en medio del mundo y el mundo se destruye completo. Muchas cosas se han evitado por causa de la iglesia, porque Dios habita en medio de su iglesia. Nosotros somos esa sal, nosotros somos esa luz. Hay muchos presidentes, muchos reyes, muchos gobernadores y muchos alcaldes y muchos líderes que han recibido una palabra de alguien que pertenece a alguna iglesia. Asesores que son cristianos, personas que han sido puestas por Dios en lugares altos para asesorar, para llevar una palabra a algún presidente, a algún gobernador, a algún líder político. Y esa palabra ha evitado que se corrompa más ese lugar. Porque hay palabra sabia de Dios que viene a través de la iglesia que somos nosotros. Somos la sal de la tierra. La iglesia es importante, usted es importante. Nosotros no somos cualquier cosa y el Señor nos lo hizo saber a través de su palabra. Yo quisiera, si son tan amables, aquellos que puedan ir conmigo al libro de Romanos capítulo 12. Porque Dios tiene un plan con la iglesia, ese organismo tan importante que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo es su cabeza. Y Dios espera que nosotros como iglesia tengamos un funcionamiento, tengamos un orden y seamos injertados dentro de ese plan del Señor. Y dice así la palabra en Romanos 12, y voy a leer del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios hace un llamado a cada uno de nosotros, a su iglesia, a ser transformados, a ser cambiados, a no comportarnos como el mundo se comporta, a ser diferentes. Dios espera que la iglesia lo represente dignamente. Esa es la expectativa de Dios, que su cuerpo, que es la iglesia, lo represente a Él dignamente. En el verso 1 leímos que, vuelvo a leerlo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros no podemos representar bien a Dios sin que antes pasemos por un proceso.
sin que antes nosotros seamos sometidos a prueba. Inclusive la Biblia dice que el oro, antes de valer lo que vale, tiene que ser sometido primero a prueba, tiene que meterse en el fuego, y el fuego es lo que hace que las impurezas desaparezcan, y entonces está listo. Todo tiene que pasar por un proceso para que al final se logre el producto deseado. Y dice en el verso 1 que nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, nuestro yo. El sacrificio no está completo si no hay muerte. Si hay algo que se opone a todo lo espiritual, es la carne. Siempre hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y para empezar, la iglesia es un ente espiritual, sobrenatural. La iglesia no funciona como el mundo funciona. La iglesia tiene unas reglas totalmente diferentes a las del mundo. En la iglesia se trabaja totalmente diferente a como se trabaja en el mundo. Hay gente que viene del mundo y quiere traer las ideas del mundo a la iglesia. Hay gente que viene del mundo con unos estudios, con unas estrategias, con una forma de pensar, y todo eso quieren traerlo a la iglesia y ponerla a funcionar la iglesia de esa manera. Pero choca. Eso choca. Y muchas veces la Biblia siempre habla de tres enemigos: el mundo, el diablo y la carne. El peor de todo es la carne, no es el diablo, es la carne. Porque el diablo está afuera y el mundo está afuera, pero la carne está aquí, está dentro de mí. Y no hay peor enemigo que el que está dentro. Así que el diablo tú ciejas y lo dejas allá afuera, el mundo tú ciejas y lo dejas allá afuera. Por más que ciejes, la carne está ahí. Y vas a tener que pelear con ella día, noche, mañana, a todas horas. Y la carne se resiste a todo lo que es espiritual. Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciendo. Así que cuando uno en la carne quiere trabajar en la iglesia, vas a tener problemas. Si uno no mata la carne, si uno no muere, si uno no se sacrifica, hermano, no vas a poder funcionar. Dicen que cuando hay mucha gente, siempre se tropieza unos con otros. En el mundo hay aspiraciones de subir de puestos. Yo quiero este puesto, y a veces se pisa uno para llegar más arriba. En el mundo tú llegas a grandes escalas si tú estudias, si tú tienes conexiones. Pero en la iglesia eso no es así. En la iglesia, si tropiezas, Dios te manda a perdonar, Dios te manda a amar. En el mundo no. En el mundo es ojo por ojo, diente por diente, y te partí por medio. Pero en la iglesia eso no es así, no funciona así. En la iglesia es por un llamado de Dios, no es por los estudios. Los estudios son buenos, pero si Dios no te ha llamado a algo, no te vistas que no va. Y solamente hay que recordar varios sucesos en la Biblia. Por ejemplo, el más que todo el mundo conoce es David. Cuando era el nene que estaba detrás de la oveja, el que no tenía la estatura ni el porte para ser un rey, aquel que no era el más querido, y algunos dicen que hasta era una canita al aire del padre, y por eso lo tenían por allá, y por eso dijo un día: en pecado me consiguió mi madre, y qué sé yo, ¿verdad? Son otros asuntos. Pero no era el que se esperaba, no era el preferido del padre, pero fue el que Dios escogió. Entonces, si uno va con la mentalidad de dejarse llevar por lo que yo veo, vas a tener problemas en la iglesia. No va a cuadrar. No va a cuadrar. En la escuela había, y no voy a decir nombre ni nada para que nunca nadie sepa quién es, pero había un muchacho, y no fue en mi escuela, fue en la escuela de otro, y yo no lo conocí, y yo soy mucho mayor que esa persona, pero esa persona, yo lo conocí una vez, este niño, y cuando él hablaba así, tenía una vocecita así, bien chiquitita,
Y a mí me daba gracia cuando yo lo escuchaba porque hablaba así. De verdad, hermano, tenía una voz así. Y no hace mucho me enteré que es evangelista. Con su vocecita así, está predicando el evangelio. Yo no lo hubiera puesto. Yo le hubiera dado otro ministerio que no fuera de hablar, que no fuera de dar estudios bíblicos, porque su vocecita es así. Y lo que para mí era un defecto, para Dios fue algo especial. Y ahora está predicando. Los otros días lo vi repartiendo tratados en la luz de Guanábana. Y está predicando la palabra con su voz, así. O sea que lo que no funciona en el mundo, Dios acá escoge lo vil, lo necio y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios es especial. Y lo que yo no veo, lo ve Él. Y lo que yo creo que no sirve, Dios, para Dios sí sirve. Y Dios lo levanta y lo lleva. Hermano. Así que hay que morir para poder funcionar dentro de la iglesia. Hay que morir. Decía un historiador que se daba algo curioso dentro de la iglesia primitiva o de la iglesia de los primeros siglos. Y lo curioso era que habían hombres que tenían, eran hombres ricos, se habían convertido a Cristo, y antes de convertirse a Cristo pues tenían esclavos, porque tenían propiedades, tenían muchas propiedades, y entre las propiedades pues tenían esclavos. Y él se había convertido a Cristo, y algunos de sus esclavos se habían convertido a Cristo también. Y entonces, mientras estaban en la casa, él era el Señor y tenía sus esclavos y hacían sus trabajos, pero cuando llegaban a la iglesia, uno de sus esclavos era su pastor. En la iglesia el esclavo era el pastor. Y las cosas no funcionan de la misma forma que funcionan en el mundo. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y esas cosas son las que a veces uno, cuando viene a la iglesia, no puede entender. ¿Cómo es posible alguien que sea dueño de una empresa y llegó a la iglesia y su ministerio es barrer la iglesia? Barrerla. Y humanamente en la carne uno dice, no, usted tiene que ser un predicador. Usted tiene que ser el que dé los estudios bíblicos en la iglesia. O no, usted tiene que ser el que cante, el apóstol. Y decir, no, este es el que barre, porque lo hace bien. Yo lo llamé a eso. No funcionan las cosas igual. Hay que sacrificar la carne y ver la honra en todo lo que nosotros hacemos, porque todo lo que se hace en la iglesia para Dios es lo mismo, seas el predicador, seas el baterista, el guitarrista, el cantante, el que da los estudios, el maestro, el que barre, el que vela el parking, el que reparte los tratados, el que ora, el que ayuda, el que sirve. Estás ministrando, no importa el lugar donde estés. Pero hay que hacerlo. Entonces hay que morir. Hay que morir. Entregar lo que somos a Dios. Tenemos que ser santos. Y, hermano, a veces hay que hacer las cosas bien conscientes de lo que estamos haciendo. Santidad es apartarse del mundo y estar separado para Dios. Y a veces hay que hacerlo bien consciente. Bien consciente. Cuando digo bien consciente, es que estoy siendo bien consciente. Es que cuando me ofrecen una bebida alcohólica, yo le voy a decir conscientemente no, porque soy santo. Es que cuando me inviten para un lugar que es inapropiado, conscientemente le voy a decir no voy a ese lugar porque soy santo. Es que cuando me llega el deseo de hacer algo malo, como a todos nos llega, yo conscientemente voy a decir no, porque soy santo. Es que lo hago consciente, es que lo planifico, es que decido hacerlo, porque solamente me va a usar Dios, no el mundo. Entonces yo tengo que estar claro y a veces me tengo que torcer el brazo y obligarme a mí mismo a no hacerlo, porque soy santo.
pero lo tengo que hacer consciente. A veces nos ponemos tan y tan espirituales que esperamos que el Espíritu Santo te hable para no tomarte la cerveza. Si el Espíritu Santo me habla, pues entonces yo no voy a tal sitio. Si el Espíritu Santo me habla, pues entonces yo no hago tal cosa. Y ya te habló, la palabra. No hay mensaje mejor, que ya está escrito. Tenemos que ser santos y hacerlo conscientemente. Dios espera que usted como iglesia y yo como iglesia lo representemos dignamente. Y hay que morir. No podemos funcionar en la iglesia como funcionaba en el mundo. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, no te acomodes a este mundo, no te amoldes, sino transfórmate conforme a la renovación de tu mente, de tu entendimiento, para que entonces puedas entender, comprender cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es buena, que es agradable. Es buena y agradable. Conformarse a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose al modelo o diseño del mundo, no lo hagas. Es el modelo bíblico, es el modelo de Dios. Recuerden, la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Brilla, somos sal, somos luz, linaje escogido, nación santa, pueblo escogido por Dios. No funcionamos como el mundo. Vamos a chocar, nadamos en contra de la corriente, el mundo nos persigue. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero no somos del mundo, somos del Padre y por eso nos persiguen. Chocamos. No puedes pretender amar a Dios, servir a Dios con todo tu corazón y esperar que el mundo te dé, ¡ay, qué tremendo! Te van a perseguir. Nosotros venimos del mundo dañados, venimos del mundo con muchos moretones, venimos del mundo con actitudes, con malos estilos, con modelos equivocados, con modas equivocadas, pero ese modelo no se usa aquí. Por eso necesitamos ser discipulados, necesitamos ser transformados, necesitamos morir, necesitamos meternos con Dios y entender, Señor, qué es lo que tú quieres para mí y empezar a cambiar todas esas actitudes. El Señor quiere que renovemos todos estos pensamientos que traemos distorsionados del mundo y los pongamos conforme a su corazón. Romanos 12, y ahora leo del 3 al 8, dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Y por ahí sigue. Y añado el 9 que dice: el amor sea sin fingimiento. Lo común en el mundo es que el que tiene títulos se cree más alto que los demás. Pero aquí dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que hay que tener un concepto de quién soy, de quién yo soy. Y Pablo lo dice. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada. Digo pues, por la gracia que me es dada. O sea, el don que me fue dado. ¿Qué era él? Él era apóstol. Él dice: yo estoy hablando como apóstol, yo sé quién soy. Yo no tengo más alto concepto de mí mismo del que debo tener. Y yo soy apóstol. O sea que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, ni más ni menos. ¿Ok? A veces, hermano, cuando un avivamiento, y entre comillas, es traído por el hombre, ese avivamiento trae orgullo, trae vanidad.
Cuando el avivamiento es traído por el Espíritu Santo, trae humildad al ser humano. Y quien se levanta en el lugar es Dios y no el hombre. ¿Ok? Alguien me dijo en estos días, no sé si fue Babi, estábamos pensando aquí afuera, al frente hay un rótulo que está en blanco. Y me dijo que mandara a hacer un rótulo con la foto mía ahí afuera. Yo dije, Señor, te reprenda. No, vamos a hacerlo, pero con la foto de él. No, vamos a hacerlo para que diga el programa de la iglesia. Los cultos, los días que se reúne la iglesia, que estén escritos allá afuera, la gente los pueda ver cuando pasan en los carros y puedan acercarse hasta acá. El avivamiento traído por el hombre trae orgullo. El avivamiento traído por Dios trae humildad. Y se levanta a Dios, no al hombre. Nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. La iglesia está para levantar a Dios. La iglesia está para que la gente vea a Dios. No está para que te vean a ti. Cada vez que la gente te mire a ti, tiene que ver a Dios. No a ti, a Dios. A Dios. La iglesia tiene que levantar a Jesús para que vean a Jesús y conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mundo los títulos y las posiciones causan fricción, causan división. En el mundo cada cual camina para su lado. En Cristo la cosa no es así. El versículo que leí, específicamente versículo 4 y 5, dice que en la iglesia somos un cuerpo y cada miembro de ese cuerpo se necesita el uno al otro. Tiene diferentes funciones y se buscan. En el mundo, la gente choca, se odia y el jefe no quiere al empleado y el empleado odia al jefe y el que tiene un líder de un departamento le tiene envidia al otro que le dieron una promoción. Pero en Cristo somos un cuerpo. Y yo jamás vi a mi mano izquierda, a mi mano derecha, molestarse o tener envidia de mi mano izquierda, porque a mi mano derecha se lastimó el codo y todavía me duele. Hay cosas que no puedo hacer todavía con esta mano, pero la mano izquierda no se las echa. Y esta mano no tiene envidia de la otra. El pie no quiere ser mano, el pie entiende lo importante que es y hace su función. Y cuando le pica una hormiguita a mi pie, mi mano corre allá y mata a la hormiguita y la jasca y le da su sobito y todo. Porque somos un cuerpo. Y así es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros como cuerpo nos ayudamos. Y cuando vemos a un hermano que Dios lo está usando, y cuando vemos a un hermano que es usado por Dios, hermano, la mano no va y le da. Cuando usted va al beauty, o cuando usted va al salón de belleza, o usted va al barbero, y el barbero le da, o la persona que lo atiende allá le da un recorte de esos brutales, y las hermanas se dan un tinte, y el blow, el guau. La mano no le hace así el pelo. Chavarle la vida. Chacho, la mano pasa así, una cosa, y lo cubre si llueve, y pues no. Porque somos un cuerpo, porque nos necesitamos y nos ayudamos al uno al otro. Cuando un miembro del cuerpo ve que el otro prospera, ve que el otro es bendecido, que es usado por Dios, el otro miembro lo ayuda y lo bendice, no lo ataca. No tiene envidia, sino que es parte de. Y si no funcionamos de esa manera, estamos siendo un mal ejemplo de lo que es la iglesia. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos actuar a la altura de lo que se espera de nosotros. Y la Biblia dice que somos un cuerpo y tenemos que funcionar como cuerpo para que el mundo vea a Dios a través de nosotros y diga, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ir para allá. Eso me gusta. Vive Dios. Vive Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Cuando hablamos en los versículos 6 y 8, del 6 al 8 que leímos ahorita, dice que Dios repartió diferentes dones a la iglesia y son para edificación, para construir, para ayudar, para bendecir. Cuando habla de la gracia, dice la gracia que le fue dada. Está hablando del talento que le fue dado. Una gracia es un don inmerecido. El talento que tú tienes te lo regaló el Señor. Te lo dio Dios. No es que tú eres la gran cosa, es que Dios te lo dio. Dios te dio ese talento. Dios te bendijo. Nuestro hermano Alex tiene un talento brutal. Ministra por Facebook. Está ahí. Y hoy está de técnico allí grabando la predicación. Está velándome la computadora. Y él sabe cuáles son los botones que hunde y que no hunde. Esos talentos que Dios nos dio, hermano, son de Dios. Y Dios espera que los utilicemos. No son nuestros, son del Señor. Y debemos usarlos, como dice ahí, la gracia que nos fue dada. Nos fue dada una gracia, un talento, un regalo que yo no merecía, pero Él me lo dio. Vive Dios. La medida de fe, cuando dice aquí en el versículo 6, diferentes dones, que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La medida de la fe se refiere a la madurez espiritual adquirida. Hazlo, úsalo, de acuerdo a la capacidad, a la madurez que has adquirido en el Señor. Pero esa gracia te la dio Dios. Y por lo tanto, yo tengo que buscar madurar para usar esa gracia de la forma correcta. Usar mi talento de la forma correcta. Bendecir de la forma correcta. Por lo tanto, yo tengo que adquirir más fe. Que la medida de mi fe sea mayor. Que mi preparación sea mayor. ¿Ok? Según la gracia o don. O sea, que no trates de ayudar a Dios. Dios te llamó a tal cosa. Hazlo. Trabájalo. No rompas los parámetros. La Biblia dice, y Pablo en un momento dado dijo, en 1 Corintios 3:10, dice, conforme a la gracia, y vuelve a decirlo, conforme a la gracia de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Lo que quiero resaltar es que él vuelve a decir en Corintios, la gracia que me fue dada, y yo como perito arquitecto. O sea, que él se hizo un especialista en el don que le fue dado. Él era apóstol y él se convirtió en un perito, no en un perito electricista, en un perito apóstol. ¿Ok? Se convirtió en un arquitecto, en un especialista. Entonces, si yo tengo un don, ¿qué yo hago con ese don? ¿Lo escondo? ¿El talento lo escondo? ¿O el talento yo lo pongo a funcionar? La Biblia me enseña que yo debo mejorar, que yo debo perfeccionar el talento que Dios me dio y ponerlo al servicio de la casa del Señor. Hermano, hay muchos talentos, muchos talentos. La gente siempre piensa en cantar y tocar un instrumento. Eso es lo primero que piensan, cantar y tocar un instrumento. Si yo no canto o toco un instrumento, no tengo parte en la iglesia. O predicar. Yo quiero tener una parte en la iglesia. ¿Para qué tú quieres tener una parte en la iglesia? Para que te vean. Para que vean lo lindo que cantas. Para que vean lo bien que tocas el instrumento. Para que vean lo lindo que tú predicas. Pues no, quédate sentadito. Nosotros cogemos parte en la iglesia para bendecir la iglesia. Para ser usados por el Señor. No para que nos vean a nosotros. No para levantar nuestro talento, para levantar a aquel quien nos dio el talento. Y cuando la gente se pelea por pararse aquí al frente, cuidado, el que se pelea por venir aquí nunca lo ponga. Ese es el menos que debe pararse al frente. Entonces, si yo tengo un talento, hermano, talentos, ¿qué usted sabe hacer? Póngase a pensar, ¿qué usted sabe hacer? ¿Cuál es su talento? Algunos cocinan exquisito.
Ese es su talento. Algunos saben trabajar en la computadora. Tremendo. Algunos son buenos consejeros. Tremendo. Algunos son decoradores. Tremendos. Algunos saben bregar con patio. Brutal. Todo eso hace falta en la iglesia. Todo eso es parte de la iglesia. Quizás usted dice, yo no sé hacer nada, yo lo que sé hacer es pintar. Pues mire, esto hay que pintarlo. Yo no sé hacer nada, yo lo que sé es bregar con tornillos. Y pues mire, aquí se van a comprar 3 lámparas de emergencia y hay que montar las 3. Hace falta eso. Antes que vengan los bomberos y nos cierren esto porque solamente hay una lámpara que funciona. Pero hay que montar 3 más. Eso hace falta. Quizás usted no tiene algún talento, pero usted tiene unas conexiones, quizás en algunos lugares que nos pueden ayudar a tal o cual cosa. Pues eso es lo que necesitamos. Todo se necesita en la iglesia. Todo es importante. Todo es importante. Quizás usted no sabe hacer nada, solamente sabe treparse en unos zancos cuando era chiquito, que aprendió a hacer zancos y camina por ahí. Eso no es decir, pues perfecto. Para la próxima actividad de niños, usted se va a vestir de payaso y lo vamos a trepar en unos zancos por ahí. Y usted verá como todos los niños del vecindario aparecen por ahí. Todo es importante, todo es necesario. Todo es necesario. Úsese conforme a la medida de la fe, la gracia que me fue dada. La gracia que me fue dada. ¿Qué gracia Dios te dio? Pero ponla al servicio del Señor. No me diga, esta fue la gracia que me dio y yo le voy a cobrar una gracia a la iglesia para yo hacer el trabajo. Va a ser una gracia. Vive Dios para siempre. Habla de la profecía. La profecía es importantísima en la iglesia. Y muchas veces se piensa, hermano, que la profecía es solamente cuando Dios dice así, cuando alguien dice así dijo Jehová. Pero cuando alguien predica desde el altar, cuando alguien da un estudio bíblico, cuando alguien habla y da un consejo, cuando está hablando de parte de Dios, la profecía precisamente es eso. Está la profecía donde, ¿verdad? La que todo el mundo entiende, pero cuando Dios habla a través de un mensaje, cuando Dios está profetizando el Señor, está hablando el Señor. Cuando tú te sientas con alguien, esa persona te habló de parte de Dios, quizás no habló lengua, no brincó, no hizo lo que se espera, pero te da un consejo de parte de Dios. Hermano, te está hablando de parte de Dios. ¿Qué tú esperas? ¿Que brinque, que salte y que hable lengua también? Te está hablando de parte de Dios. Te está dando un consejo del Señor. Cuando alguien se para y da una palabra, da un testimonio, te está hablando de parte de Dios. De veces encajonamos solamente pero la profecía, conforme a la medida de la fe, la gracia que te fue dada. Tírala, tírala. Está el don del servicio. Dios te manda a servir. Usa tu gracia correctamente. Sirve a la iglesia. Hay quien tiene la gracia de la enseñanza. Le enseña a los niños, le enseña a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos. Esa gracia, utilízala. Manda a ejercerla dentro y fuera de la iglesia. Hay quien tiene la gracia para exhortar. Hay que hacerlo. Vive Dios para siempre. Son los que con sus palabras dan aliento, dan apoyo, dan dirección, levantan el ánimo de aquel que tiene el ánimo caído, que está triste, que está detenido. El que reparte, hermano, aquí habla del que reparte, se refiere a los que sostienen a la iglesia económicamente. Aquellas personas, hay gente que no trabaja, que no tiene recursos, pero si usted trabaja, hermano, usted debe aportar, usted debe invertir en el cielo. Debe invertir en el cielo, y es la iglesia. Y aquellos que sostienen económicamente a la iglesia deben hacerlo sin mezquindad, sin tacañería, sino abundantemente. Los que preparamos los presupuestos y decidimos en qué invertir el dinero de la iglesia, no debe ser mezquino cuando llega el momento de ayudar al necesitado, bendecirlo también. En esa área no debemos ser mezquinos. Cuando habla de los que presiden, ahí entran los pastores, los ancianos, líderes de célula, líderes de ministerio. Todos deben presidir con solicitud. Lo que tú dirijas, hazlo con solicitud. Y cuando hablamos de solicitud, hablamos de diligencia cuidadosa,
de ser presto, rápido en hacerlo, de estar dispuesto, de estar disponible, que nada te detiene. Lo haces con alegría, no bajo presión, no para quitármelo de encima. Soy diligente, lo hago bien. Los que hacen misericordia, hermanos, son aquellos que tienen una fuerte sensibilidad hacia la necesidad humana, hacia la necesidad de los demás, y lo hacen, van y los ayudan. También trabajan en organismos de acción social, son aquellos que trabajan con ancianitos, aquellos que van a ayudar a los niños, aquellos que ven una necesidad, van y visitan al hermano que está enfermo, ve que le hace falta algo, allá va, ¿qué tienes dañado? La pluma, pues yo voy para allá y te arreglo la pluma. ¿Qué necesitas? Hay que llevarte al hospital, pues mira, va y te llevo al hospital. Hay gente que tiene ese llamado, que tienen esa gracia dada por Dios. No todo el mundo la tiene, ¿ok? Pero hay gente que la tiene, y si está en la iglesia, la pone a funcionar. Y entonces, cuando cogemos todas estas cosas, hermano, y todo el que tiene un don, todo el que tiene una gracia dada por Dios, la pone a funcionar, la iglesia está a la altura de lo que se espera. Somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Somos la representación de Dios en la tierra, y la iglesia, que es ese ente, ese organismo, funciona como tal. Como un cuerpo que se nutre, como un cuerpo que se ayuda el uno al otro, como un cuerpo que funciona y que el mundo ve y dice, eso es Dios en la tierra. La iglesia es Dios en la tierra. La iglesia, allí escucho al Señor. En la iglesia recibo sanidad. En la iglesia hay resurrección de muertos. En la iglesia hay restauración. Es lo que Dios, lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. La iglesia lo sigue haciendo. La iglesia predica, la iglesia evangeliza, la iglesia multiplica los panes y los peces. La iglesia hace el trabajo que Cristo empezó, lo continúa. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra, pero tenemos que funcionar como tal. Y tenemos que analizarnos a nosotros mismos y cuidarnos y protegernos. Y comenzar a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Y los talentos que tengo, echarlos a funcionar. Y no buscar la gracia de la iglesia, sino dar por gracia lo que yo he dado, lo que Dios me ha dado a mí por gracia. Porque somos nación santa, hermano. Santidad de la iglesia es que está separada para el uso exclusivo de Dios. Separado del mundo, separado de los placeres, separado de todo eso. No importa cuánto, y con esto acabo, cuál haya sido tu llamado, cuál haya sido la gracia que se ha otorgado. Tu respuesta debe ser digna a ese llamado. Una respuesta digna al llamado que Dios te hizo. Una respuesta tuya y mía digna al llamado de Dios, a la gracia del don de Dios. De acuerdo a cómo Él te llamó y lo que Él te pidió que tú hicieras para Él. Que sigamos siendo, hermano, el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Que sigamos siéndolo. Que estemos a la altura, seamos embajadores del Señor, andemos a la altura de lo que se espera de nosotros. El mundo lo espera y Dios está esperando también. Amén. Yo quisiera que nos pusiéramos en pie, hermano, y pudiéramos orar en estos momentos. Y necesitas oración,